internet y todo el día ha estado así que se va, que se viene. Pero bueno, ya estamos aquí, menos mal. Ya dije, si no entra este último intento, ya llamo a la coordinadora. Pero bueno, ya entramos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo han estado esta semana? ¿Cómo les ha ido? Bien, doctora, buenas noches. Qué bueno, Lina. Qué bueno. Entonces, hoy entramos al tercer módulo, si es que no me equivoco, con redes multisectoriales y alianzas sociocomunitarias. Oye, acá me dijo, no. Les voy a compartir las diapositivas, ¿ok? ¿Pueden visualizar ahora? ¿Pueden ver, chicos? ¿O chicas? Sí, ¿no? ¿Sí pueden ver? Necesito que me confirmen porque como el internet está medio... Buenas noches. ¿Sí? Sí, doctora. Listo, listo, ya. Continuamos. Bueno, entonces en este módulo vamos a ver todo lo que es netamente la parte, digamos, de gestión, de articulación, con lo que se hace ya en un trabajo comunitario, ¿ya? Ay, sigue un poco lento. Luego en la segunda parte vamos a ver cómo es que funcionan los centros comunitarios, ¿ya? Pero primero vamos a ver de qué se trata el trabajo multisectorial, ¿ya? Ay, ¿qué pasó? Se dejó de compartir, ¿no, chicos? Ay, no le digo, esta máquina está medio rara. ¿O es el internet? ¿Se dejó de compartir? Sí, doctora. Ay, Dios mío. Y ahora sí.
Estoy rogando que no se cierre. Ya, listo. Entonces, les decía, ¿no? El tema de hoy es sobre redes multisectoriales y alianzas sociocomunitarias. Entonces, para eso primero tenemos que conocer algunas terminologías, ¿no? ¿A qué nos referimos con multisectorialidad, con una instancia? ¿Qué es una instancia? ¿Qué es una identidad cultural? ¿Qué son actores sociocomunitarios, no? Quizá algunos pueden saberlo, ¿no? Pero es, digamos, algo nuevo y que no se hace mucho, ¿no? Y que sería bastante bueno aplicarlo. Entonces, ¿a qué nos referimos con multisectorialidad? Es un modo de actuar, una estrategia de participación que nos permite concentrar, planificar e implementar de manera conjunta intervenciones a través de articular con organizaciones, instituciones o distintos sectores de una comunidad, ¿no? Pero estos sectores, esta comunidad, estas organizaciones tienen que tener un objetivo en común, ¿no? No es que voy a trabajar con cualquier institución, ¿no? Si estoy, por ejemplo, abordando un tema, digamos, de anemia, ¿no? El problema es anemia, digamos, desnutrición, entonces ¿con quién tengo que articular? Quizá con los colegios, con los comedores populares, con los vasos de leche, ¿no? Se refiere a eso. Entonces, eso es multisectorialidad, ¿no? Es una estrategia en la que participan varias organizaciones con un objetivo en común. Requiere de la voluntad y el compromiso por parte de las organizaciones y no solamente el compromiso, sino la predisposición para que ponga a su disposición los recursos o lo que pueda ofrecer, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajo junto con una empresa privada, quizás sus recursos de ellos son disponer de un espacio en su empresa, ¿no? De brindarnos de repente un, una habitación, ¿no? O brindarnos un auditorio. Entonces, y no solamente eso, sino también que tenga la predisposición para reunirse quizá cuando se coordinen, ¿no? Para tomar las acciones. Entonces, eso es bastante importante, ¿no? ¿Qué sería una instancia multisectorial? ¿No? Ya sería, digamos, lo que se crea. Sería ya el modelo que adoptan las organizaciones cuando ya se ha hecho una coordinación, ¿no? Puede ser una mesa como, por ejemplo, esas mesas de concertación que existen sobre la violencia, así se les llama, ¿no? Puede ser una mesa, puede ser un comité, se le puede llamar una asociación, ¿no? A eso se le llama una instancia. ¿Y qué sería una identidad cultural territorial? ¿Ya? Es más o menos lo que les comentaba, ¿no? Que ambos tengan un objetivo en común. Entonces, eso se refiere a la identificación compartida por los actores sociales con el área geográfica, los valores y las costumbres de su comunidad, ¿no? Facilita la integración y movilización social y determina la motivación para promover el desarrollo local, ¿no? Identidad, se necesita de que todos los actores, ¿no? O las instituciones, organizaciones, tengan esa identificación con su comunidad, ¿no? Que manejen, digamos, el mismo lenguaje, ¿ya? Que se identifiquen. ¿Ya? ¿A qué le llamamos también cultura de participación? ¿Ya? Es, digamos, un poco parte de los valores que pueda tener la propia comunidad, la propia organización, el propio entorno, ¿no? ¿Qué cultura tengan? ¿Cómo son esas personas? ¿Cómo es ese grupo social? ¿No?
hace referencia al ejercicio del derecho de opinar, a proponer, a tomar decisiones y ejecutar acciones en la gestión de asuntos, ¿no? O problemas o necesidades que tengan. O sea, qué tanta participación tiene la comunidad? O qué tanta, digamos, qué tanta cultura tenga, por ejemplo, cuando se hacen pasacalles, cuando se hacen actividades, digamos, a nivel macro, qué tanta participación hay de los colegios, qué tanta participación hay de los encargados. Disculpen, chicos. Entonces, para esto, ¿no? Para generar esta cultura de participación, es necesario que los integrantes desarrollen capacidades de interlocución, el poder dialogar, el poder expresarse, capacidad de negociar, ¿no? Para llegar a acuerdos, para llegar a consensos, y capacidades para procesar y articular los conocimientos adquiridos, ¿no? Entonces, no necesariamente la población o la organización va a tener las características, ¿no? Por eso necesitamos de que las organizaciones tengan estas capacidades, estas habilidades. Entonces, en cuanto a la responsabilidad social compartida, ¿no? Nos referimos a qué tanto cada representante de la organización o de la institución asuma su parte, ¿no? Porque cuando se hacen estos trabajos multisectoriales, muchas veces, digamos, cada quien va por su lado, ¿no? Entonces, esa no es la idea es que ambos tengamos, todas las organizaciones tengan en claro el objetivo en común y qué es lo que va a hacer cada parte, ¿no? Cada institución, cada organización. Entonces, es necesario eso, ¿no? El compromiso de cada sector para aportar la solución de un determinado problema, ¿no? O necesidad en la agenda local, regional o a nivel nacional. Eh, ¿Qué serían los actores sociales, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de actores sociales? Nos referimos a todas las personas influyentes y no necesariamente nos referimos a la parte de la economía, no, sino a qué tanto poder de decisión tengan, ¿no? De decisión, digamos, de empoderamiento en su organización o en su localidad, en su sector, ¿no? Se les identifica en los grupos o instituciones que tienen alguna relación con el núcleo social de interés para su grupo, barrio o comunidad. Pueden ser, por ejemplo, un representante del sector académico, de alguna universidad, de algún colegio, de alguna comunidad, de alguna parroquia, en el caso de las municipalidades también un representante o de alguna empresa privada, ¿no? Ya. Entonces, en esta parte, por ejemplo, tenemos a lo que les mencionaba, ¿no? Las capacidades necesarias para la construcción de una experiencia multisectorial. Entonces, no necesariamente cuando uno genere esta instancia, va a haber todo, ¿no? Obviamente hay déficit y parte de ello es esto que les estamos explicando, ¿no? Que les estoy explicando. El hecho de que para que haya una toma de decisiones adecuada y que puedan llegar, digamos, a un consenso todos los actores sociales, es necesario que se generen estas capacidades, ¿no? Capacidad de interlocución, de negociación y consenso, y de procesar y articular los conocimientos, ¿no?
Entonces, hasta ahí estamos claros. Entonces, bueno, y en esta parte hablamos acerca de la importancia, ¿no? ¿Por qué es tan importante generar esta multisectorialidad? ¿Por qué se trabaja así con, digamos, con los centros comunitarios? ¿O por qué se trabaja así en salud mental, no? Habíamos visto, por ejemplo, en todas las clases anteriores, cómo es que se generan los temas de salud mental, ¿no? Los problemas psicosociales. Y hemos visto que dentro de todo el desarrollo es multifactorial, ¿no? Hay muchos factores que predisponen a generar problemas de salud mental. Entonces, como son muchos factores, muchas áreas, muchos ámbitos, es lo que dice acá, ¿no? Por ejemplo, la salud es generada, en general, se ve afectada por una serie de factores, ya sea individuales como la carga genética, las actitudes o malas prácticas que se puedan generar a nivel familiar, personal, y factores socioambientales, ¿no? Como la educación, el tema de la pobreza, los servicios de salud, economía, los valores, entre otros, ¿no? Por ello, atender la salud implica no solamente reconocer que existe todo esto, sino también entender la interdependencia que existe entre los factores y de esa manera, a partir de ellos, considerar el diseño de las estrategias, ¿no? En función a esta interdependencia en los factores. Además, también la falta de medios, por ejemplo, propicia la falta de perspectivas positivas para un futuro, ¿no? Entonces, ahí nos referimos, por ejemplo, a la parte económica, ¿no? A los bajos recursos, que en realidad sí genera un problema de visión, digamos, de incertidumbre en las personas, ¿no? El no saber qué va a pasar en un futuro, qué vamos a hacer, si no tenemos para comer, no tenemos para vivir. El aspecto político, ¿no? Que no se implementan políticas públicas, limita también el desarrollo de los factores protectores, ¿no? Que si hubieran, digamos, políticas que ayuden a articular o hacer mejor el trabajo, digamos, se podría desarrollar los factores protectores. En el aspecto social, la falta de espacios de participación, por ejemplo, ¿no? En general, que hayan espacios donde los chicos puedan desarrollar, digamos, sus habilidades, los adolescentes, espacios donde las personas, por ejemplo, puedan realizar actividades, digamos, de ocio, ¿no? O espacios gratuitos donde puedan realizar la gente deporte, ¿no? O sea, por eso es bastante, digamos, interesante, ¿no? Eso, el hecho de que haya la falta de esos espacios, limita que las posibilidades de una persona para que pueda desarrollar sus habilidades sociales, ¿no? Entonces, por ahí como que nos vemos un poco limitados. Y en el aspecto cultural, por ejemplo, vemos que ni las familias y ni las escuelas cumplen en un 100% el rol que les corresponde para la transmisión de valores, ¿no? Vemos que al día de hoy hay una decadencia en valores. Y no solamente en valores, sino también por parte de un modelamiento de hábitos que finalmente se instauran en la familia y en el colegio, ¿no? Entonces, que son los llamados a generar esos hábitos, esos estilos de vida saludables que vemos que están muy mal el día de hoy. Entonces, todo ello, ¿no? Toda esa problemática demanda un abordaje múltiple, que no solamente sea la escuela la que se encargue de promover valores, que no solamente sea los centros de salud que se encargue de atender la salud mental, que no solamente sea, digamos, la parroquia que se encargue de promover valores, ¿no? O sea, es un todo, ¿no? Entonces se requiere una respuesta desde los diversos sectores de la sociedad. Entonces, es así como la multisectorialidad surge como estrategia que propicia ese espacio para articular la gestión, para planificar, para negociar y para concretar y concertar esas propuestas, ¿no? Con una misma finalidad, ¿no? Lograr un progreso social, independientemente del tema en común que tengan, ¿no? Como les digo, es en base a una problemática. Por ejemplo, algunas o todas las instituciones integrantes de las redes cuentan con recursos humanos y materiales, ¿no?
Entonces, por lo tanto, los talleres formativos y la consejería pueden ser brindados ¿por quién? Por los centros educativos, ¿no? Por ejemplo, en este caso es un ejemplo de, por ejemplo, ¿cómo les explico? Si hubiera un caso de, digamos, vamos a trabajar la depresión en los adolescentes, ¿no? Hay mucha depresión en los adolescentes, qué sé yo, llegan a los hospitales muchos chicos con ideación, con intentos suicidas, qué sé yo. ¿Cómo vamos a prevenir eso? ¿Con quién vamos a articular? ¿No? Entonces, por parte de los colegios, con la promoción de los talleres formativos, consejería, ¿no? Por parte de los centros de salud, la atención clínica. Por parte de los clubes sociales o deportivos o con la municipalidad, actividades recreativas y deportivas, ¿no? Que fomenten la práctica del deporte. Por parte de la DEMUNA, la asesoría legal, digamos, cuando haya un intento de suicida, que se hace. Por parte de las universidades, orientación vocacional. Es un ejemplo. Obviamente cuando estamos con un tema de depresión, no tiene nada que ver ahí la orientación vocacional, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿no? Con quién podríamos articular si estuviera un problema, ¿no? ¿Qué más? Entonces, dentro de la metodología, ¿no? ¿Cómo hacer para implementar una instancia multisectorial, ¿no? ¿Cómo hacer para aplicar esta estrategia, ¿no? Finalmente es una estrategia con la que uno trabaja. Tiene fases que se pueden planificar. Entonces, en la primera fase hablamos de reconocer sectores y actores, ya a modo general. La segunda fase, identificar experiencias multisectoriales. La tercera, formar la instancia multisectorial. La cuarta, fortalecer esa instancia. La quinta, institucionalizarla. Y la sexta, ejecutar acciones desde ella, ¿no? Entonces vamos por partes. Vamos con la primera fase. ¿Por qué es necesario reconocer a los sectores y actores en la comunidad? Porque si no, ¿con quién vamos a trabajar? Entonces, partiendo desde eso, tenemos que ver, ¿no? ¿Cómo hago para identificarlo? Primero, por ejemplo, conociendo y analizando el entorno, ¿no? Tengo que conocer cómo es mi comunidad, en qué lugar estoy, analizar dónde me puedo coger, quiénes me pueden apoyar, ¿no? Elaborar un mapeo de las organizaciones de los diferentes sectores, ¿no? En este sector, ¿qué me puede apoyar? Vaso de leche, la municipalidad, agentes comunitarios, de repente qué sé yo, Cunamás, que está a mi costado, o sea, cómo puedo articular con las instituciones que están, ya sean públicas o privadas, ¿no? Y ubicar sus representantes, ¿no? Un encargado de cada organización con el cual yo pueda contactarme. Establecer de manera conjunta las prioridades en temas de salud y educación o desarrollo social, ¿no? Entonces, una vez que yo reconozco los actores y los actores comunitarios, los sectores, junto con ellos tengo que ver qué prioridades en salud, ¿no? O en educación, en el tema que a ustedes les interese, puedo trabajar con ellos. Que sea de interés de ambos, ¿no? Es que de repente a mí como colegio me interesa de que no haya deserción escolar y a mí como encargada de un hospital me interesa de que no hayan adultos con VIH. Entonces vamos por caminos diferentes, ¿no? O sea, la idea es tener una prioridad conjunta, ¿no? En temas de salud. Puede ser uno, puede ser varias, ¿no? Pero que tiene que ser de interés de todas las organizaciones. Entonces,
¿qué puedo buscar, no? ¿Qué organizaciones puedo buscar? Organizaciones gubernamentales, ¿no? Que sean del Estado. Averiguar qué dependencia o instancia del municipio, ¿no? Cuando hablo de instancias del gobierno local, ¿no? Tienen a cargo los programas sociales, ¿no? ¿Quiénes tienen a cargo el programa de INAVIF? ¿Quiénes tienen a cargo el programa de CUNAVIF? ¿Quiénes tienen a cargo los hogares protegidos? O sea, ¿de dónde me puedo coger yo? ¿Qué más? Instancias del gobierno regional, ¿no? Es importante primero estar conectados también con los gobiernos, porque ellos también nos pueden apoyar, ¿no? Las gerencias, las UGELs, qué proyectos existen, qué programas están dirigidos, si hay programas del adulto mayor, ¿no? Es necesario poder estar conectado con todo lo que existe a nivel del Estado. Y con instancias ministeriales, ¿no? Lo que les decía un momento. Postas, centros, colegios, INAVIF, los casas residenciales, ¿no? ¿A dónde puedo acudir? ¿Con quién puedo conectarme? Dependencias locales, otros ministerios, Ministerio de Educación, con el Ministerio de Trabajo, quizás, si estoy viendo el tema de adolescentes que están en quinta secundaria, qué sé yo, o adolescentes que están en desprotección, cómo puedo hacer para reinsertarlos a la sociedad, qué sé yo, ¿no? Entonces es necesario que yo pueda gestionar todo eso, articular, perdón. También están las instancias no gubernamentales, las organizaciones no gubernamentales. Entonces ahí tenemos como principales a las ONGs, ¿no? Instituciones cuyo objetivo y líneas de trabajo estén dirigidos al interés común, sin olvidar eso, ¿no? Tenemos también las organizaciones de base, ¿no? Como los comoderos populares, los vasos de leche, las juntas vecinales, grupos de ayuda mutua que estén dirigidas a solucionar problemas sociales, ¿no? También podemos articular con ellos. Y la empresa privada, que es también bastante importante y que muchas veces no, digamos, trabajan solas las empresas privadas, pero se puede articular de una manera muy, digamos, benefactoria para todos, ¿no? Su participación comprometida puede contribuir a la sostenibilidad, ¿no? Digamos que muchas empresas privadas, algunas tienen un poco más de recursos, ¿no? Entonces, el poder identificar a estas empresas o firmas comerciales, negocios particulares de pequeñas, grandes empresas, que estén relacionados al interés común, ¿no? Al público objetivo. Y puede ser de bastante ayuda para ambos, ¿no? Y las organizaciones juveniles, ¿no? ¿A qué se refiere? A las iglesias, a las parroquias, a las comisarías, grupos de comisarías, a los clubes deportivos, ¿no? También podemos cogernos de ello para ayudarnos a trabajar la multisectorialidad. Asociaciones de danza, de deporte, de música, de teatro. En la fase 2, una vez que ya hemos identificado a los actores sociales, a las organizaciones, se trata de identificar las experiencias multisectoriales en la comunidad, ¿no? Si es que ya ha habido alguna experiencia multisectorial, ya hay alguna instancia, me sumo a ella y veo si es que hay un tema en común, ¿no? Y puedo sumarme o hacer, digamos, una subárea para poder trabajarla. Si es que hubiera ya alguna instancia multisectorial en mi comunidad y encajo y me puedo sumar, queda ahí nomás, ¿no? Pero si no lo hubiera, entonces seguimos con todo el proceso de formación, ¿no? Entonces nos interesa saber si existe ya una instancia multisectorial. Existen ya diversos espacios de intervención multisectorial, por ejemplo, las mesas de concertación de lucha contra la violencia, ¿no? Existen ya mesas de concertación. Para la pobreza también, ¿no? Existe una comisión multisectorial de escuelas promotoras de salud. Entonces, los espacios deben tomarse en cuenta con la finalidad de fortalecerlos y no duplicar esfuerzos, ¿no? Entonces, si yo veo que ya hay una instancia multisectorial y yo vuelvo a hacer todo el trabajo de crear otra instancia, entonces es duplicar esfuerzos, ¿no? Entonces, la finalidad es primero averiguar, identificar si ya existe y si puedo sumergirme dentro de ella. Y en el caso de que no se pueda ya, ahí recién
paso a formar la instancia, ¿no? Entonces, acá lo que les decía, ¿no? Si existían instancias multisectoriales ya establecidas, entonces estudio las características de la instancia, su forma de trabajo, y de acuerdo a eso veo si encajo o no. En el caso de que no hubiera, abogo por el desarrollo del tema que yo quiera, ¿no? El tema de mi interés, para que pueda ser sumergido ahí. Y fomentar la inclusión del tema de una forma, podría ser conformar una mesa de trabajo dentro de, ¿no? En el caso de que no hubiera, yo puedo fomentar eso y explicar, ¿no? Proponer mis ideas y que se forme una mesa, se incluye como, digamos, un punto adentro. Y ahí quedaría, ¿no? En el caso de que no hubiera, se empezará con la formación. Si en caso no hay, lo que tenemos que hacer para empezar con el trabajo multisectorial es tener un grupo impulsor, ¿no? Que sea, por ejemplo, los que digan, no, tenemos que hacer un trabajo multisectorial, por ejemplo, que sea un representante de la policía con un representante del centro de salud o del hospital. Entonces, basta que haya dos, digamos, dos áreas diferentes, dos organizaciones diferentes para que se conviertan en ese grupo impulsor, ¿no? ¿Y cómo voy a conformar la instancia, no? Primero, convocar a los representantes de los distintos sectores de la comunidad. O sea, los primeros que forman parte del grupo impulsor son los que van a averiguar, ¿no? Van a hacer todo este mapeo, este primer trabajo de identificar los autores y todo eso. Ese grupo impulsor convoca a los representantes de cada sector de la comunidad y junto con ellos ya luego en la segunda parte analizan el impacto de la salud y su progreso, ¿no? Su impacto en la sociedad y cuál sería, digamos, el tema en común con el cual podrían trabajar, ¿no? En beneficio de todos. Analizar los programas y proyectos relacionados que se ejecuten en otras organizaciones y se debe tener conciencia, ¿no? Se tiene que hacer un trabajo bastante fuerte de concientizar a todos los representantes acerca de que trabajar de esta manera resulta de una manera más costo efectiva, ¿no? Más rápida, es más efectiva trabajar en conjunto. Entonces, luego de ello, discutir con ellos sobre la necesidad de un grupo impulsor que lidere el trabajo multisectorial, ¿no? Tiene que haber alguien que dirija el grupo multisectorial, la instancia. Tiene que haber un grupo que esté, digamos, impulsando las actividades, que lidere, ¿no? Como toda organización tiene un líder, que lidere el trabajo y que asigne también roles a cada uno, responsabilidades y roles para que haya un orden, ¿no? Y tenga cada uno, digamos, una función. Lo otro también es elaborar un conjunto finalmente, ¿no? Después de que ya, digamos, ya tenemos enfocado el grupo, ¿no? Ya no los hemos reunido. Lo otro es elaborar en conjunto un plan estratégico que integre los otros planes que puedan haber en cada organización o en cada sector. Como la cuarta fase, una vez que ya tengo la instancia multisectorial, ahora nos toca fortalecer. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, no? Como les había dicho en un inicio, las organizaciones pues nacen de cero a veces y no son perfectas, no todos son perfectos. Entonces, para que esto funcione, para que una instancia multisectorial requiere de que el personal, que las organizaciones sean capacitadas como un eje transversal del proceso, ¿no? O sea, tiene que darse a lo largo de... lo primero es que se dé una gestión multisectorial. Entonces, recordemos que para fortalecer la instancia, ¿cuál es la importancia? Porque es visto como un proceso social que requiere no solamente de que se capaciten habilidades, sino también que tengan herramientas para poder enfrentar las diversas problemáticas que se den a lo largo de. Es importante para el ejercicio democrático. Recordemos de que no solamente van a ser uno, sino que probablemente sean bastantes, ¿no? Bastantes sectores, organizaciones con las que se articule. Y todos deben participar de manera efectiva, ¿no? Para lograr el objetivo en común.
Entonces, al gestionar, en la parte de gestión multisectorial, tenemos lo que ya les había mencionado también un inicio, ¿no? La cultura de participación. Que todos estén comprometidos con participar, con aportar nuevas ideas, con la responsabilidad compartida, ¿no? Que todos asuman un rol que tengan que cumplir. Y que recordemos que para llegar al objetivo final, todos deben responsabilizarse de algo, ¿no? Instrumentos de gestión, elaborar un plan estratégico y un plan operativo. Capacidades de negociación, ¿no? Debemos capacitarnos en habilidades que nos permita, como les decía, poder resolver los conflictos que se den, el poder tener acuerdos. Lo segundo es el contenido técnico, ¿no? Al capacitarse, la capacitación del contenido técnico va a depender del tema en el que se pretenda trabajar, ¿no? Va a depender mucho de qué es lo que yo quiera, por qué estoy yo formando una instancia multisectorial, ¿no? ¿Por qué está ese grupo reunido? En función a eso va la capacitación, ¿no? Por ejemplo, temas, prevención de la violencia, desnutrición, anemia, desempleo, orientación vocacional, oportunidades educativas, etc. Y luego también, para que se fortalezca esta instancia, va a ser necesario formar la metodología de trabajo, ¿no? De qué manera yo voy a trabajar en esa instancia, de qué manera vamos a llegar a formar, a organizarnos, ¿no? Esto va a permitir que se facilite el encuentro intergeneracional y las relaciones de horizontalidad y respeto, ¿no? Entonces, eso se establece desde un inicio para que, digamos, todos puedan hablar el mismo lenguaje. ¿Y qué se necesita? Organizarse, ¿no? Necesitamos organizar a los representantes, ¿no? Listar agrupaciones, convocar las reuniones de integración, brindar asesoramiento para identificar los temas en común, que las organizaciones se agrupen en red y fortalecer su capacidad de participación en red. Entonces, hasta ahí ya estamos fortaleciendo nuestra instancia, capacitándolos y organizándolos. En la quinta fase nos referimos a institucionalizar a la multisectorialidad. ¿De qué nos va a servir? ¿A qué nos referimos con institucionalizar? Hacerlo, digamos, de una manera más formal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir asegurar la sostenibilidad de la experiencia multisectorial, ¿no? Legitimar la instancia mediante una ordenanza municipal, ¿no? A través de esta ordenanza, nuestra instancia va a ser reconocida, ¿no? A través del gobierno local o buscar el reconocimiento por alguna otra instancia pertinente, ¿no? Pero que nos ayude a que, digamos, que exista y que sea reconocido. Además, también tenemos que el proceso de reconocimiento por parte de la comunidad se va a dar, pero después de que yo presente, ¿no? Que presente, que haga la difusión acerca de la instancia multisectorial, de lo que se está formando, de la asociación, ¿no? La mesa de concertación, qué sé yo, ¿no? Eso es cuando ya obviamente está establecido, ¿no? Entonces, ¿qué más? Elaborar documentos de gestión. Estatutos, reglamentos, normas, directivas, MOV, qué sé yo, ¿no? Sistemas de monitoreo, evaluación, entre otros, ¿no? Estos documentos de gestión va a permitir, ¿no? Como les decía, que esa institucionalización sea de una manera más formal. Y en la parte 6, en la fase 6, vamos a ejecutar acciones desde la instancia multisectorial. Entonces, hasta la fase 5, estamos ya, digamos, institucionalizando, fortaleciendo, digamos, a nivel de capacitación, de contenido, de organización. Pero ahí no se ha quedado todo. En la fase 6 es cuando ya tenemos que ejecutar. Entonces, el formar una instancia multisectorial no solamente no es un medio, perdón, es un medio,
mejor dicho, no es un medio para lograr el objetivo en común, no es un fin en sí mismo, o sea, no significa de que formé la instancia y ahí queda, ¿no? Si simplemente el formar la instancia es el primer paso para ya luego ejecutar las acciones, ¿no? Entonces, es el momento en el que se da inicio para la participación y alcance de objetivos. Ya en la fase 6 es cuando ya voy a ejecutar las acciones, cuando ya me he organizado, ya vamos a actuar. Entonces, va a ser importante que los sectores, a través de sus organizaciones, desarrollen líneas de acción y actividades, que haya una planificación de actividades, establecer ciclos de operatividad regidos por un plan operativo. Al momento que hablamos de establecer, por acá hablamos de un plan estratégico, estamos hablando de que haya una periodicidad en los ciclos, ¿no? Que haya una evaluación constante, que hayan reglamentos, que hayan normas, ¿no? Que haya algo ya planificado. Y aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una instancia multisectorial que se hizo con jóvenes. Tenemos de manera, digamos, un poco más práctica el ejemplo, ¿no? Fase 1, fase 2, hasta la fase 6. ¿No? Entonces, por ejemplo, en la fase 1, que era reconocer los actores y sectores. ¿Qué hemos utilizado? Activos de la comunidad, sectores, organizaciones y actores. ¿De qué manera lo hemos hecho? A través del análisis, a través del mapeo que les decía en un inicio, ¿no? Hacer un mapeo y que obtuvieron una lista de organizaciones que trabajan con y para los jóvenes, listas de representantes, ¿no? Eso es lo que se obtiene en la fase 1. En la fase 2, que es la identificación de experiencias previas de multisectorialidad, a través de qué lo hemos hecho, a través de los planes de desarrollo local, planes institucionales, instancias multisectoriales previas. ¿Con qué lo hemos hecho? Con análisis del entorno, preguntando a través de entrevistas, averiguando. Y que hemos obtenido una lista de programas y proyectos dirigidos al desarrollo juvenil, que quizá uno de repente no sabe que existen, pero investigando, preguntando, nos damos cuenta que sí hay programas, ¿no? Línea base de la experiencia multisectorial. Entonces es importante evaluar, ¿no? Al hacer el análisis, cómo es que estoy empezando. Si ya había una experiencia multisectorial, ¿cómo voy avanzando? Si no ha habido, ¿cómo voy creciendo? Entonces es importante tener esa base para ver qué tanto está funcionando, ¿no? Si ha tenido progreso o no ha tenido progreso. Tenemos la fase 3, en la que era conformar la instancia ya, cuando ya se conforma, ¿no? Y una vez que ya capte los agentes, los sectores, una vez que ya hice el análisis, tengo la lista de los programas, de dónde puedo, digamos, agenciar, de dónde puedo, con quiénes puedo conformar mi instancia, ya la conformo. Entonces, ¿qué se hizo en este ejemplo? Se identificó las organizaciones e instituciones presentes en la comunidad. Salud, educación, gobierno local. Se sensibilizó, ¿no? Se socializa acerca de lo que se quiere hacer y se hace un análisis, ¿no? Para poder identificar el objetivo en común. ¿Qué se obtuvo? Una instancia multisectorial constituida y roles y responsabilidades definidas, ¿no? Entonces, una vez que ya definen el objetivo en común, se define quiénes van a hacer y qué. En la fase 4, que es ya donde se fortalece la famosa instancia cuando ya se ha formado, ya vemos, ¿no? El marco teórico sobre la gestión, temas de salud o metodologías de trabajo con jóvenes, ¿no? Se ve todo lo que se va a utilizar. ¿Qué herramientas son sobre la capacitación y el planeamiento estratégico, ¿no? ¿Qué se obtuvo? Una instancia multisectorial fortalecida y un plan estratégico concertado y elaborado, ¿no?
En la fase 5, donde ya buscamos, digamos, hacer de una manera más formal la multisectorialidad, buscamos demandas locales, expectativas de la comunidad, ¿no? Y de qué nos ayudamos de la abogacía y la difusión, ¿no? La abogacía para un tema digamos, de documento, ¿no? ¿Cómo voy a institucionalizar? ¿Cómo voy a legitimizar esto en la municipalidad, por ejemplo, ¿no? Y la difusión, porque acerca de qué tanto conozca la comunidad, la población, de qué tanto conozca acerca del programa, de la instancia multisectorial, es que van a, digamos, a reconocer, ¿no? A reconocernos como instancia. ¿Y qué obtuvieron ellos? Una ordenanza municipal que avala la instancia multisectorial y un plan estratégico concertado presentado a la comunidad, ¿no? Es importante que la comunidad pueda conocer. Y en la última fase se ejecutaron acciones desde la instancia, ¿ya? ¿Bajo qué ejecutar acciones? Bajo un plan ya establecido, ¿no? Que supuestamente eso ya se forma a lo largo a través de qué recursos del planeamiento operativo, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y qué se obtuvo, líneas de acción y actividades de los sectores. Además, la constitución de una red de servicios y oportunidades para adolescentes, ¿no? Este es el ejemplo que ellos trabajaron. Entonces, antes de continuar, tenemos un video. Ya. Me avisan si lo ven ya. ¿Pueden oír? Sí, doctora. Ay, ya. Sí, doctora. Ya, listo, gracias, chicos. Ya, entonces ahora les coloco. No, este no, el primero era el de acá. Es un modelo educativo. Catherine. Dime, Catherine. He puesto un video, me dijeron que sí se escuchaba. A ver, a ver. La presentación de PowerPoint no se escucha el sonido, Miss, solamente su voz de usted. Ay. Chicos, ¿ahorita qué están viendo?
¿Se Donde puede dice ver? ejemplos, fase 1, fase 2, fase 3, 4 hasta el 6. Ah, si no me Un avisan, no me PowerPoint. doy cuenta. A ver, chicos, a ver, a ver. Dejo de compartir y vuelvo a compartir, ¿ya? Como me dijeron que sí se escucha, yo pensé que se escuchaba el video. A ver, ahí pueden ver. Sí, dimensiones. ¿Ven una imagen donde dice que es el modelo educativo? Sí. Sociocomunitario y productivo. Ya, Sí, ahora doctora. quiero ver si lo escuchan, ¿ya? No se escucha ¿Nada? nada. No, no se escucha. Ya, a ver. ¿Se escuchan ahí? No, no se escucha. Nada, nada. Tengo que ver. A ver, chicos, voy a salir y voy a volver a ingresar, pero ustedes no se vayan, ¿ok?
A ver, chicos, voy a compartir y si se puede, excelente. A ver, chicos, voy a intentarlo una vez más. Ya le dije de todas maneras a la coordinadora que les comparta. ¿Están ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Sigue sin escucharse? ¿Pueden escucharlo? No se escucha, doctora. No, el video no, Miss. O a usted sí. No, yo sí lo escucho, pues no, pero no entiendo por qué ustedes no. Catherine, ¿estás ahí? A ver, le he dado una opción compartir sonido. A ver, espero que ahora sí. Son receptores de conocimiento. En la segunda imagen, Ahora sí. Ahora sí, Ah. doctora. Ay, al del fin, aula ya, preparada chicos, a ver, para desde el el inicio lo pongo. siguiente interrogante. ¿Qué es el modelo educativo sociocomunitario productivo? Para comenzar, podemos observar las siguientes imágenes y reflexionar. En la primera imagen, observamos la organización tradicional del aula, donde el centro del proceso educativo es la profesora y los estudiantes son receptores de conocimiento. En la segunda imagen podemos observar una organización del aula preparada para el aprendizaje comunitario, donde los principales actores son las y los estudiantes. ¿Cuáles son las principales características del modelo educativo sociocomunitario productivo? Para comenzar, promueve la formación integral de las y de los estudiantes. Además, es productivo porque está orientado a la formación técnica tecnológica. Su orientación pedagógica es transformadora en la descolonización. También promueve la producción de conocimientos en todas las áreas. Es comunitaria porque promueve la participación de toda la comunidad. Y es pertinente porque responde a las necesidades y problemáticas de la comunidad. Las dimensiones ser, saber, hacer y decidir son una importante característica de este modelo educativo. Ser son principios y valores que se viven y practican en los espacios educativos. Saber
son saberes y conocimientos locales universales que se expresan a través de contenidos. Hacer son actividades, prácticas, procedimientos, técnicas que se aplican en los saberes y conocimientos con pertinencia sociocultural. Decidir es la educación de la voluntad con sentido comunitario hacia la vida. Se expresa en acciones de impacto social con pensamiento crítico y propositivo. Organización de los campos y áreas, saberes y conocimientos. Vida, tierra y territorio. Promueve la conciencia armónica y recíproca entre el ser humano y la naturaleza. Cosmos y pensamiento. Promueve el diálogo intercultural entre las distintas cosmovisiones y espiritualidades de los diversos pueblos del mundo. Comunidad y sociedad. Es la respuesta a la necesidad y demanda de recuperar desde la educación el sentido comunitario de la vida practicado en los pueblos. Ciencias, tecnología y producción, orientado al desarrollo de las capacidades y habilidades teórico-prácticas ligadas a la producción. Finalmente, el modelo educativo sociocomunitario productivo desarrolla habilidades, cualidades, capacidades y potencialidades de las y de los estudiantes en las 4 dimensiones: ser, saber, hacer y decidir. Y también organiza los campos de saberes y conocimientos en una nueva forma diferente a la tradicional. Muchísimas gracias por su atención. Entonces aquí hemos visto, no es un abordaje multisectorial, pero es una forma, digamos, de trabajo comunitario. No solamente se da en las organizaciones de salud, sino también en las escuelas. Entonces, no es un modelo de Perú, es un modelo de Bolivia, pero es para que ustedes más o menos sepan cómo es el trabajo. Y ahora tenemos acá otro, que espero que lo puedan ver. No, primero es el de políticas. ¿No? Entonces, ya estamos en la sesión número 10, ¿no? Hoy, en Referente 40 a- minutos de RC, el compromiso de construir alianzas. Ya. Este video que les voy a poner ahorita es acerca de las políticas multisectoriales y articulaciones. Ya. Ya vamos a poner en modo rápido. Ujú. No tanto, pero al menos un poco más rápido de lo que está. a este tema, ¿no? Ya habíamos visto anteriormente las políticas de Estado, las políticas nacionales, ahora vamos a ver específicamente las políticas sectoriales, multisectoriales y su articulación que existen entre estas políticas y los respectivos planes, ¿no? Bueno, a ver, desarrollaremos.
Estamos en la primera unidad referente a lo que es el marco teórico y conceptual de lo que son las políticas públicas, ¿no? Estamos dando a conocer todo el bagaje teórico, ¿no? Todo el bagaje conceptual, ¿no? Referente a lo que son las políticas públicas. De las políticas públicas, sesión número 10, políticas sectoriales y multisectoriales y su articulación, ¿no? La red conceptual, ¿no? Cuando vamos a ver las políticas sectoriales y multisectoriales, tenemos que entender primero qué entendemos por lo que son políticas sectoriales, ¿no? Segundo, quiénes son los responsables de esta implementación de estas políticas sectoriales. De igual manera también tienen que tener claro, tener una idea, una definición de lo que son las políticas multisectoriales y a su vez también cuáles son los elementos para poder definir una política sectorial y multisectorial, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta red conceptual de la sesión referente a las políticas sectoriales y multisectoriales. Pero esto también entra a tallar en lo que conocemos como la articulación, ¿no? La articulación de las políticas y planes de acuerdo al Sistema Nacional de Planeamiento denominado SINAPLAN, ¿no? Dentro de esta articulación tienen que ustedes tener presente, conocer, uno, el plan de desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo, teniendo en cuenta a SINAPLAN, el Sistema Nacional de Planeamiento, a su vez también a CEPLAN, el Centro Estratégico de Planeamiento Nacional, y también esto articulado con lo que son los planes, programas, y por qué no también complementar acá, referente a lo que son los proyectos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver aquí el día de hoy en esta sesión, ¿ya? Entonces, siempre lo que yo les doy a conocer es una cuestión bastante general, ¿no? Para eso ya se dejan materiales en los cuales ustedes pueden ahondar sobre este tema. Los objetivos, ¿no? De esta sesión, ¿no? Los objetivos de aprendizaje: comprender el significado de la política sectorial, primero. Segundo, comprender el significado de las políticas multisectoriales y a su vez también identificar cuáles son los elementos que componen las políticas sectoriales y las políticas multisectoriales. Y finalmente, la articulación de estas políticas con los respectivos planes, con esos documentos que existen emanados por el Sistema Nacional de Planeamiento, SINAPLAN, ¿no? Muy bien, entonces, más o menos la hoja de ruta por la cual vamos a ir, ¿no? Vamos a desarrollar entonces nuestra sesión. Iniciaremos con lo que son políticas sectoriales, ¿no? ¿Qué entendemos por políticas sectoriales, ¿no? En este caso, ¿no? Bueno, aquí tenemos una idea, un concepto que nos dice que las políticas sectoriales es un conjunto de políticas nacionales. Y hemos visto qué son políticas nacionales, ¿no? Que afecta a una actividad económica y social específica, que puede ser a nivel público o a nivel privado, ¿no? Subconjunto, es decir, de las políticas de Estado, las políticas nacionales, de ahí nacen lo que son las políticas sectoriales, ¿no? Están ligados a la parte económica o también a la parte social, que puede ser en forma específica dentro de la parte pública o de la parte privada, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen en la imagen, ¿no? Una política sectorial, ¿no? Específicamente referente a lo que es el sector salud, ¿no? En otras palabras, ¿no? Ahí en el sector salud tenemos muchos problemas. Actualmente creo que existen muchísimos. No creo, ¿no? O sea, existen, ¿no? Pues en el cual incluso se está dando una serie de reformas, ¿no? A través de lineamientos para poder solucionar esos diversos problemas que se tienen en el sector salud, ¿no? Un ejemplo de política sectorial. Así como ello, pueden ser en el sector salud, pueden ser en el sector de educación, en el sector del turismo, del comercio, de la agricultura, de la minería, como etcétera, ¿no? Entonces ya más o menos están teniendo una idea hacia dónde abordan lo que son las políticas sectoriales. A su vez, también podemos referirnos a lo que son las políticas sectoriales como políticas nacionales y sectoriales, en el cual se consideran diversidad de las realidades regionales y locales, ¿no? Detrás de estas políticas, ¿no? Claro, que emanan de las políticas nacionales, ¿no? Se considera un interés, ¿no? A nivel nacional, teniendo en cuenta la diversidad que se tiene de las realidades tanto a nivel regional y local, ¿no? Lo cual debe de concordar con un carácter unitario y descentralizado del gobierno de la República. Es decir, esos problemas que existen a nivel nacional como problemas públicos que están considerados en agenda, ¿no? Deben de adecuarse también conjuntamente a los problemas que se tienen a nivel regional, a nivel local, ¿no? Como una cuestión unitaria. Por ejemplo, el problema de la pobreza es a nivel nacional. Ese problema de la pobreza también podemos observarlo a nivel regional, a nivel local, ¿no? Es una cuestión unitaria, ¿no? En el cual pues se tiene que darle una solución, ¿no? Que puede ser primeramente partiendo de la política nacional y atacando también a través de las políticas sectoriales, teniendo en cuenta la participación tanto de la parte de los gobiernos regionales y locales. A ver, sigamos. Entonces, hasta aquí ya hemos tenido una idea más o menos a qué se refieren lo que son las políticas sectoriales propiamente, ¿no? Y aquí tenemos una pregunta, ¿no? ¿Quiénes son responsables para el cumplimiento de las políticas nacionales y sectoriales, ¿no? A ver. Para darle un poco de respuesta, nos dice que el cumplimiento de las políticas nacionales, ¿no?
y sectoriales del Estado es de responsabilidad uno, ¿no? O sea, la responsabilidad recae del cumplimiento de estas políticas tanto nacionales y sectoriales, uno, del gobierno nacional. Ese es el primer responsable. Segundo, los gobiernos regionales y tercero, los gobiernos locales, ¿no? Son los responsables de que se cumplan estas políticas. Ahí tenemos el gobierno nacional a través del Poder Ejecutivo, ¿no? El gobierno regional, que en este caso es nuestro gobierno regional de Puno, y los gobiernos locales, bueno, en nuestro caso es, ¿no?, la Municipalidad Provincial de Santo Domingo, ¿no? Entonces, ellos son los directos responsables para el cumplimiento de estas políticas. Y también cuando hablamos de gobiernos locales, nos podemos referir también no solamente a los gobiernos provinciales, también distritales, ¿no? Y por qué no complementar también aquí incluso hasta los centros poblados. Muy bien, entonces en ese entender, hasta ahí más o menos, hasta ahí ya tienen una idea qué es una política sectorial, quiénes son los responsables, ¿no?, de formularlas y de diseñarlas y a su vez de hacer que se cumplan, ¿no?, de que se ejecuten, ¿no? Ahora veamos algo que también se complementa a ello, ¿no?, a lo que son las políticas sectoriales, lo que denominamos como las políticas multisectoriales, ¿no? A ver, ¿qué entendemos por políticas multisectoriales? Es un conjunto de políticas nacionales también, ¿no?, que buscan atender también un problema o una necesidad, ¿no? Y es muy parecido al concepto o a la idea de lo que son políticas sectoriales, ¿no?, de igual manera, ¿no? Pero la atención a este problema o esta necesidad es justamente en forma integral, en forma articulada. No solamente en la política sectorial existe solamente un solo sector, ¿no?, que está atacando a un problema específico, ¿no? Pero en cambio, cuando hablamos de políticas multisectoriales, aquí va a tener que entrar a tallar otros sectores, en otras palabras, ¿no?, en forma articulada. Por eso dice, se necesita la intervención de más de un sector, ¿no?, lógicamente bajo el ámbito de su competencia. Entonces, en este caso, ya estamos llegando aquí, las políticas sectoriales son desarrolladas, por ejemplo, en el caso de los gobiernos nacionales, a través de los ministerios. Pero cuando hablamos de políticas multisectoriales, tiene que haber competencia y la intervención de más de un ministerio. Pueden ser dos o más ministerios, ¿no? En el caso, por ejemplo, en la imagen pueden ustedes observar una política nacional multisectorial, es la lucha contra el crimen organizado. Y aquí no solamente es tarea del gobierno nacional a través del Ministerio de Interior, del Ministerio de Justicia, ¿no?, sino también acá tienen que intervenir, por ejemplo, hasta incluso los gobiernos regionales e incluso los gobiernos locales, ¿no?, a través de sus dependencias, a través de sus competencias que puedan tener. Entonces, a eso denominamos lo que es una política multisectorial. A ver, sigamos. ¿Cuáles son los elementos ahora para definir una política sectorial o multisectorial, ¿no? O sea, hablamos específicamente de lo el logro de sus objetivos y metas, ¿no? En este caso, los ministerios, como también las entidades públicas, ya tienen sus funciones definidas, ¿no?, dentro de esta ley orgánica, ¿no? Tienen líneas de acción, ¿no?, bien definidas, entonces ellos tienen que darle estricto cumplimiento, ¿no? Claro, lógicamente que detrás de ello hay objetivos y metas que se tienen que cumplir, en otras palabras, ¿no? No solamente es la parte normativa cuando hablamos de políticas sectoriales y multisectoriales, ¿no? Es decir, no solamente es el hecho de que haya una parte normativa que respalde, que le dé el estricto cumplimiento a ello, ¿no? Existe también la cuestión técnica, ¿no?, el sustento técnico, ¿no? En este caso, ¿a qué se refiere ello, no? Consiste en la presentación de la evidencia que sustenta la conceptualización y estructuración del problema público, ¿no?, que permita determinar si por su naturaleza requiere la contribución de uno o más ministerios en los resultados al público. Y que se le da la solución a través de estas políticas sectoriales, multisectoriales. Primero tiene que haber todo un diagnóstico, tiene que haber todo un análisis, ¿no?, sustentando que ese problema existe, persiste, es algo que está aquejando a la población, y por lo tanto, pues va a permitir determinar cuál es la naturaleza, ¿no?, de ese problema y qué es lo que tienen que hacer, ¿no?, a través de una política sectorial o multisectorial. Lógicamente que tiene que haber resultados al final, ¿no? Por ejemplo, en la imagen podemos observar que se hace todo un diagnóstico, ¿no?, referente al problema de la pobreza, ¿no?, en el cual se dan datos estadísticos sobre este problema que existe dentro de nuestra población, ¿no? Y detrás de eso se empiezan a hacer, implementar, diseñar estas políticas para justamente los involucrados, los actores involucrados, puedan solucionar este problema, lógicamente buscando resultados. Tercer elemento. Hasta ahora hemos visto dos elementos, ¿no? Un primer elemento, a ver si hacemos, referente a la parte normativa, la parte de las funciones. Un segundo elemento, referente a lo que es el sustento técnico. Y ahora veamos un tercer elemento, que viene a ser la decisión política, ¿no? En este caso, cuando hablamos de la decisión política, nos estamos refiriendo a lo siguiente, ¿no? Los ministerios que forman parte del Poder Ejecutivo, ¿no?,
tienen que tomar un acuerdo, ¿no? Un acuerdo en el cual deben de participar todos los conformantes del Poder Ejecutivo, ¿no? Si es una política nacional, sectorial, ¿no? Justamente con el único objetivo de este problema público que ya se ha identificado, ¿no? Básicamente. Y a su vez, a través de la presidencia del Consejo de Ministros y los ministerios, ¿no? Ellos tienen que definir cuáles son las entidades en forma directa que deberán de intervenir, ¿no? Justamente para solucionar estos problemas, y dentro de ello deben de considerar cuáles son los recursos que se van a utilizar o que se van a destinar y cuáles van a ser las capacidades para implementar, ¿no? Entonces, esa decisión política justamente recae, pues, en el Poder Ejecutivo, ¿no? En otras palabras, ¿no? Entonces, ellos tienen que tomar esa decisión política, ¿no? Claro, detrás de eso hay todo, pues, antes de tomar toda una decisión hay una serie de reuniones, ¿no? Analizando toda la situación y el contexto. Muy bien, entonces hasta ahí hemos visto los tres elementos para implementar lo que son las políticas sectoriales y multisectoriales, ¿no? Las funciones, un primer elemento. Segundo, lo que es el sustento técnico. Tercero, lo que son la parte de la decisión política. Ahora veamos, en este caso, la articulación entre lo que son las políticas y los planes, ¿no? De acuerdo al Sistema Nacional de Planeamiento, SINAPLAN, ¿no? A nivel de nuestra historia hemos vivido diferentes escenarios, ¿no? Estamos justamente a llegar al bicentenario, en el cual pues tenemos una serie de objetivos que cumplir, ¿no? Entonces, en razón de ello, es esa visión, ¿no? Esa articulación, ¿no? Cuando hablamos de la articulación de lo que son las políticas y los planes, estamos hablando de que tanto las distintas políticas públicas, los planes, los programas, los proyectos, deben de trabajar en forma de relación, ¿no? En forma coordinada, ¿no? Nadie tiene que trabajar en forma unilateral, ¿no? En otras palabras, ¿no? Entonces, detrás de ello, existe un ente rector a nivel nacional en nuestro país en materia de planeamiento. Todos ustedes lo conocen, ¿no? Denominado CEPLAN, ¿no? El Centro Nacional de Planeamiento, ¿no? Esta institución denominada CEPLAN, este SINAPLAN, que es el Sistema Nacional de Planeamiento, ¿no? Del Estado, ha elaborado un documento, ¿no? Que viene a ser justamente como un documento primordial, importante, como un documento, vamos a decir, matriz, ¿no? En otras palabras, con el cual se hace políticas públicas, ¿no? Y justamente es desarrollado por CEPLAN, ¿no? Se denomina el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Este documento, denominado Plan Nacional de Desarrollo, permite armonizar distintas iniciativas y proyectos dentro de una programación que considera costos, recursos, plazos de realización de manera exacta y responsable, ¿no? A su vez, los organismos encargados de la planificación son SINAPLAN y el CEPLAN, ¿no? Entonces, a través de este documento vamos a tener ahí enmarcado cuáles son estas iniciativas, estos proyectos, ¿no? Programados, ¿no? En la cual también van a estar cuáles son los recursos que se van a utilizar, cuáles son los costos en los cuales se van a incurrir, y a su vez cuáles son los plazos en los cuales se tienen que ejecutar, ¿no? Los cuales que se tienen que dar cumplimiento, ¿no? En forma responsable. Y los entes encargados de hacer que se cumplan esto en materia de planificación y desarrollar estos documentos, ¿no? Es SINAPLAN y CEPLAN, ¿no? A ver, en esta gráfica, si ustedes observan aquí, tenemos justamente este punto de la articulación que estábamos hablando, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, referente a lo que son las políticas públicas a nivel de Estado, nacionales, sectoriales y multisectoriales, están basadas justamente que a través de estas estas dos entes rectores, que son CEPLAN y SINAPLAN, hacen toda una articulación, ¿no? Partiendo, fíjense, de la parte central, ¿no? Del Plan Estratégico Nacional, ¿no? E incluso aquí, este Plan Estratégico Nacional justamente se ha elaborado con una visión hacia el bicentenario, ¿no? Hacia el 2021, y que este año, ¿no? Entonces, fíjense aquí, ¿no? A través de este plan emanan las políticas de Estado, las cuales se dan a través de un foro del Acuerdo Nacional, con una visión hacia el futuro del país, y a su vez ese plan da los objetivos estratégicos en este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, la política general del gobierno. A partir de la política general del gobierno, que es una política de Estado, nacen las políticas nacionales, ¿no? Y a través de las políticas nacionales empiezan a nacer las políticas sectoriales y multisectoriales, ¿no? Y en cada una de ellas existen también sus respectivos planes estratégicos sectoriales y multisectoriales, conocidos como el PSEN, ¿no? El Plan Estratégico Sectorial y Multisectorial, ¿no? Bien, chicos, entonces hasta aquí es más o menos un esquema de lo que se trabaja, digamos, a nivel del Estado, ¿no? Pero el tema de la instancia multisectorial, digamos, es un poco más específico de acuerdo a lo que uno, digamos, trabaja de manera personal en cada uno de sus trabajos, ¿no? O sea, no es algo así tan amplio como se ve acá en el video.
Eso sí sucede, pero pues, digamos cuando se trabaja a nivel de gerenciales, a nivel macro, no, o sea, sí se da eso, pero no, digamos, nosotros no es que vamos a hacer eso así tan grande. Nosotros podemos trabajarlo, pero a nivel de nuestras instituciones. Ya, y en la parte de alianzas sociocomunitarias, tenemos acá, no se los paso todo porque es muy grande. Aquí vamos a ver a qué se refiere con hacer esas alianzas. Hoy, en 40 minutos de RC, el compromiso de construir alianzas para generar bienestar, desarrollo local, calidad de vida. Las experiencias de la Red Latinoamericana de Universidades por el Emprendedurismo Social, la Fundación Huésped y Proyecto Surcos, una ONG que trabaja en salud en contextos de pobreza. Responsabilidad social y alianzas estratégicas. La visión de la doctora Alessandra Minichelli. Alianzas e inclusión social, la experiencia transformadora en el mayor basural de la provincia de Mendoza. Y la palabra del doctor Bernardo Klicksberg. Cómo construir alianzas estratégicas para generar inclusión y mejorar la calidad de vida de las personas fue uno de los temas del segundo Congreso Internacional de Responsabilidad Social. Hoy vamos a compartir algunas de las experiencias que allí se expusieron. Comenzamos con la Fundación Huésped. Su presidente, el doctor Pedro Can, nos cuenta algunas de las acciones que llevan a cabo en la lucha contra el VIH-Sida en articulación con otros actores sociales, en especial con grandes empresas. Esta enfermedad es una enfermedad que afecta fundamentalmente a las personas que están en su plena época de actividad económica, una población que normalmente no consume servicios de salud y que ahora pasa a consumir servicios de salud. Entonces, quiero decirles que nosotros encaramos una tarea en la cual dijimos cómo hacemos para acercarnos a las empresas, y esta vez no para pedirles plata. Y entonces la forma de hacerlo distinto fue en el año 2009, en un programa que coordina el licenciado Arturo Mercado, que está presente aquí, y que es básicamente tratar de generar algunos ejes a donde la responsabilidad social empresaria no sea solamente palabras, sino también acción. Y entonces el objetivo es eliminar la discriminación a las personas viviendo con HIV en el interior de las empresas, informar y capacitar en temas relacionados tanto a los empleados, empezando por los gerentes, por supuesto, sus familias y la comunidad, y toda la cadena de valor que normalmente se vincula con una empresa. Y finalmente mejorar la empleabilidad de las personas que viven con HIV-Sida. ¿Qué hemos logrado hasta ahora? Hemos logrado calificar a 35 empresas que alcanzan a más de 140.000 empleados. Hacemos esta iniciativa con el apoyo de ONUSIDA, la Organización de las Naciones Unidas de Lucha contra el SIDA. El SIDA es la única enfermedad que tiene una organización especial de las Naciones Unidas por el tremendo impacto sociodemográfico que esta patología tiene en el mundo en general. Piensen ustedes que en la Argentina tenemos el 0,5% de la población viviendo con el virus, pero hay países en el mundo que tienen más del 20%. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos empezado un programa donde nos acercamos a las empresas y le proveemos capacitación, le proveemos las herramientas como para que puedan calificarse de esta manera. Y entonces, para la empresa hay beneficios. Contribuyen por un lado con una causa social mediante la información, reciben asistencia técnica gratuita, reciben apoyo y asesoramiento, reciben información estratégica, visibilizan a la empresa y pueden recibir entonces una certificación de buenas prácticas en VIH-Sida. Básicamente una empresa puede simplemente, digamos, ser calificada en un primer nivel porque queda certificada de cero discriminación. Puede ser una empresa que ya sea miembro de la iniciativa y entonces no solamente que hacen la no discriminación, sino que hacen acciones de información para, vuelvo a insistir, su nivel gerencial, sus empleados, la comunidad que los rodea y la cadena de valor que integran. Y finalmente, en el nivel máximo, que ya tenemos algunas empresas calificadas, son empresas que además mejoran la empleabilidad. No solamente que no hacen lo que es ilegal, que es hacer un test de HIV a las personas que van a ingresar a la empresa sin su consentimiento, eso está prohibido por la ley, sino que además emplean a personas viviendo con el virus, que son tan capaces como cualquiera de nosotros para desarrollar sus actividades. Yo quiero simplemente cerrar diciéndoles que estamos en presencia de una situación de catástrofe demográfica, económica y social que produce esta patología, que seguramente la tarea para resolverlo no podrá hacerse sin los médicos, pero no se va a resolver solamente con los médicos. Necesitamos la intervención activa de toda la sociedad. No todos podemos hacer todo,
pero todos podemos hacer algo. Muchas gracias. 150 universidades de 17 países forman la Red Latinoamericana de Universidades por el Emprendedurismo Social, un ejemplo de articulación que nació en 2011 con la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social Claritas y la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, entre sus socios estratégicos y fundadores. La Red UNES, que es la Red Latinoamericana de Universidades por el Emprendedurismo Social, agrupa a universidades de la región en torno a la temática. Es un espacio propicio para la colaboración entre las universidades, para el intercambio de experiencias, investigaciones y aprendizajes sobre la temática. La red fue creada en agosto del 2011 en un encuentro, una reunión regional que se realizó en la Universidad de la República de Uruguay. Los socios fundadores de la red son la Fundación Claritas, la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social, la UDUAL, que es la Unión de Universidades Latinoamericanas y del Caribe, y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. También cuenta con los valiosos apoyos, auspicios institucionales de Fundación Ashoka y Avina. Claritas participó desde el comienzo en un primer encuentro que se hizo en la Universidad Central de la República, en Montevideo, en Uruguay, y fue convocar a universidades que tenían en desarrollo programas de formación de emprendedores, ya sea como voluntariado universitario o propuestas en las distintas materias, porque es interesante ver que muchos centros académicos hoy consideran la formación en emprendedurismo como una materia, para decirlo en términos llanos, a transitar y a aprobar como parte de una formación profesional. De manera que Claritas formó parte del grupo fundador, la idea es uno de los socios fundadores, y aportar en este momento, y esperamos así continuar, lo que sería nuestra expertise en dos campos. Primero, como organización o fundación que forma emprendedores, y también la expertise en lo que es el manejo del campus, las redes, la comunicación vehiculizada a través de Internet. Ashoka cree que es el lugar exacto para empezar a transformar la realidad, para encontrar estos jóvenes líderes que el día de mañana tomarán diferentes posiciones en las distintas esferas de la sociedad, y por eso empieza a apoyar a la red, entendiendo que es fundamental que se puedan generar casos de estudio para conocer el trabajo de los emprendedores. Es fundamental que las universidades empiecen a trabajar mancomunadamente y compartan prácticas, tendiente también a que distintos jóvenes puedan inspirarse no solamente en lo que sucede en su universidad, sino en otras universidades de Latinoamérica, y pensando también en cómo estos jóvenes pueden encontrar a través de distintos emprendedores sociales un canal para desarrollar su vocación social. La misión de la red es promover, afianzar y compartir la cultura emprendedora en la región, en las universidades de la región, para lograr y mejorar la situación de la sociedad para la igualdad y la equidad social. El objetivo principal de la red es activar y fomentar el emprendedurismo social en la región en los tres ámbitos de las universidades, tanto en el ámbito de curricular, con el dictado de clases, cursos, seminarios, concretamente sobre el tema, de extensión con actividades extracurriculares, de trabajo de campo y investigación sobre estudios, de desarrollar estudios sobre el tema. El Pozo, en Godoy Cruz, era el mayor basural de la provincia de Mendoza. Allí se llevó a cabo un proyecto que involucró políticas públicas y distintos actores para brindar educación, capacitación, empleo e inclusión a 200 familias que allí buscaban su sustento en condiciones de alto riesgo. Nos cuenta esta experiencia Celina Sánchez, colaboradora del proyecto. Me presento, soy Celina Sánchez, soy la esposa del gobernador de Mendoza. Lo que voy a compartir con ustedes es una experiencia bastante tangible de lo que entendemos como responsabilidad social, con las alianzas estratégicas y con la articulación de todos de este ecosistema de responsabilidad social de sindicatos, cooperativas, iglesias, ONGs y demás. Para contextualizarles un poco de qué se trata, este basural es el basural más grande de la provincia. En torno a él, por supuesto, se generó una población tremendamente estigmatizada. Bueno, procedimos con un abordaje integral. Este abordaje integral fue distinto, fue meternos en el basural y, por supuesto, hicimos mucho trabajo en esto. Más de 2.000 DNI, incrementamos en las escuelas de la zona la matrícula educativa en un 25%, pero bueno, dotamos de infraestructura, de actividades deportivas, culturales como foco de transformación, pero faltaba algo fundamental que era la reconversión laboral de estas personas. Proceso que nos propusimos de reconversión laboral, empezamos con una escucha activa y así procedimos a conocer sus habilidades mínimas. Los más valientes de todo esto fueron los empresarios que nos escucharon. Empresarios que a muchos pudimos acercarles en una especie de city tour que le hacíamos al lugar y hablaban con la gente de la zona y realmente lográbamos que se sensibilizaran y por supuesto accedieran a darnos puestos de trabajo. Y así 500 empresarios mendocinos nos escucharon. 50 accedieron a abrir sus ofertas laborales y que estas personas empezaran a trabajar. Y bueno, en diciembre del año pasado cerramos ese basural. Hoy se puede medir, y lo estoy diciendo en números, soy contadora, no puedo dejar de eso, pero se bajó el índice de mortalidad infantil, el embarazo adolescente.
Entonces, chicos, este último video creo que ha clarificado mejor la exposición primera. Entonces, yo tengo una emergencia ahora. Tengo una emergencia y voy a tener que dejar la clase. Les dejo el enlace y la próxima clase ya lo complementamos. Ya, chicos, disculpen. Que tengan un buen fin de semana.